One word I want you always to remember from this conference. Una palabra que siempre quiero recordar de esta conferencia. Diga no Artemis. Dígale, bueno, una palabra que quiero que recuerden ustedes. Diga sí San Pablo. Díganle no a Artemisa y digan sí a San Pablo. Sí. O sea, no Starbucks, ¿Te recuerdas? San Pablo. ¿Lo pueden recordar? Sí. Diga no a Starbucks. Diga no a Artemis. No a Artemisa. Diga sí a San Pablo Seminario. Sí. Merida Yucatán, Gloria a Dios, in excelsis Deo. Okay. Muy bien. That's better than Starbucks. ¿Así? Es Cheaper. Es mejor que Starbucks. Mejor que No Starbucks. me gusta mucho. Más barato. Cheaper. Café de Diablo no es muy bueno. Oh well. Okay, this is the last talk, Esa es la última conferencia. and we have a lot to do. Y tenemos mucho que hacer. So I want to encourage you to try very hard Así que quiero animarles a esforzarse mucho to stay with me para que puedan quedarse as we conmigo try to bring all of this to a point, a purpose. a tratar de llevar todo esto a un punto de propósito. We need to get there. We go. Thank you. Gracias. Okay, this is what we have been talking about. De esto hemos estado hablando, That the books of the Bible que are los like libros islands. de la Biblia son como islas. It's fun to go there and look at them. Es divertido ir a ellas y mirarlas. There's lots to do. Y hay mucho que hacer. But to know how those islands fit together with other islands, Pero el saber cómo esas islas encajan con otras books islas, of the Bible fitting with other books libros of de the la Bible, Biblia encajando con otros libros de la Biblia, you have to go below the water. tienes que ir debajo de la superficie. And when you do, you will find first Y cuando lo haces vas a encontrar primero that these islands are actually mountains. que estas islas son de hecho And you will montañas. see that these mountains come in ranges or groups of mountains. Y pueden ver que ahí hay grupos de montañas, cordilleras vamos a And llamarles. we identified those as the divine, God's covenants. Y hemos identificado estos como los pactos de Dios. Because the books of the Bible are written under the authority of certain divine covenants. Porque los libros de la Biblia están escritos bajo la autoridad de ciertos pactos divinos. They grow out of those covenants. Crecen de esos pactos divinos. The books of the Bible flow from those. Los libros de la Biblia covenants. fluyen de esos The pactos. theology is controlled by those covenants. La teología es controlada por esos pactos. Then we said beneath the covenants of the Bible Y entonces dijimos que debajo de los pactos de la Biblia is el reino de Dios. Okay? tenemos el reino de Dios, ¿de acuerdo? And the reason that's important Ahora, la razón por la que esto es is importante es because the que theme of God's kingdom el tema del reino de Dios coming to this earth viniendo a la tierra through human agency. a través de agencia humana, See, ¿sí? okay, that is the bedrock or the seabed of the Bible's Ese es theology. digamos, el fondo basal, la base de la enseñanza de la Biblia. And as we talked about this, Y al estudiar acerca de esto, we started abajo empezamos abajo, with the kingdom of God. con el reino de Dios. Okay, and then we moved up to covenants Luego nos movimos a los pactos yesterday. el día de ayer And we did a little bit about covenants, y hablamos un poco acerca de los but pactos, we did not finish. pero no terminamos. I can't read that. Let's say don't save. Yeah, that's what I want. Because we had to talk about our tradition. Porque tuvimos que hablar acerca de nuestra tradición. We saw that this is a picture of the traditional view of covenants in Westminster Vimos que Confession of esta Faith. es un cuadro de la perspectiva tradicional acerca del pacto en la confesión de fe de Westminster. And it is not wrong or evil, No es que esté mal o que sea maligna o but malvada, it's limited pero está limitada. because the Westminster Assembly did not understand things that we know now about Porque la covenants. asamblea de Westminster no entendía cosas que nosotros entendemos hoy. The idea of a covenant of works before the fall, La idea de un pacto de obras antes de la caída then a covenant of grace after the fall, y la idea de un pacto de gracia for después the de la whole caída rest of the Bible, por todo el resto de la Biblia, beginning in Genesis chapter 3. comenzando en Génesis capítulo Okay? 3. That's true. Eso es Okay? verdad, It's not a problem. no es algo So problemático. don't hear me say Así que no oigan que yo estoy diciendo disagree with Westminster. que No, nos that's not what I'm saying. desechemos Westminster.
Because even it says that the covenant of grace is administered in different ways in different Porque aún la periods of confesión time. dice que el pacto de gracia es administrado en diferentes formas y en diferentes lugares a lo largo del tiempo. But I did say this, Pero yo dije esto, that now we know something about covenants that they did not know. que ahora sabemos algo acerca de los pactos que ellos no sabían. Because of parallels to royal documents in other countries. Debido a los paralelismos que hay con documentos reales o regios en otros países, Kings would use covenants los reyes usaban pactos to administer their kingdoms. para administrar sus reinos. Okay, it was very widespread. Sus reinos que Even David estaban bien administered his esparcidos. covenants, his kingdom, David mismo by hacía pactos making covenants with different con groups esos of reinos, people. haciendo tratados, pactos con diferentes reinos. It was just common sense. This is how you did things. Esto era sentido común, era la manera en que se hacían las cosas. And those covenants, even in other cultures, look a lot like the Bible Y esos covenants. pactos, aún en otras culturas, se parecen mucho a los pactos de And la so Biblia. now we understand something. Ahora entendemos algo, The covenants are the way God que administers los the pactos es la development of manera His kingdom. que Dios administra sus pactos, el desarrollo de su reino. Desarrollo del Perdón, reino de Dios. el desarrollo del reino de Dios. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Sí o no? They are royal. Ellos son reales, son That was the regios. big point. Ese es el punto And más we- grande que quiero establecer. And because the development of the kingdom takes them to different stages of their history, Y porque el desarrollo del reino les lleva por diferentes etapas de la historia, the covenants of the Bible los pactos de la Biblia have different emphases. tienen diferentes énfasis. We don't have different kings. No tenemos diferentes reyes. We don't replace God. He's No, always the no king. reemplazamos a Dios, siempre Él es el rey. And he always has one purpose, Y Él siempre tiene un to propósito, spread his kingdom to the ends of the esparcir earth. su reino hasta lo último de la tierra. Okay? So rather than throwing away old covenants, En lugar de estar desechando los pactos antiguos, they build on top of each other. estos pactos se sobreedifican el uno See? sobre el otro. So that the most recent covenant in the Bible history Así que el pacto más reciente en la historia de la and Biblia, its emphases su énfasis it's like glasses you put on to look at what was done in earlier covenants. es como lentes que nos ponemos para ver, en ese caso, lo que se hizo en pactos So, anteriores. for example, Así que, por ejemplo, Moses' covenant emphasized the law of God for Israel. el pacto de Moisés enfatizó la ley de Dios para But Israel. by the time God makes covenant with David, Pero para el tiempo cuando Dios hizo el now, pacto con David, now we know who is to enforce that law, ahora ya sabemos quién es el que va a forzar, a hacer que se cumpla esa ley. the house of David. La casa de David. See? ¿Sí? Okay? He must obey it, Él debe obedecerla, but he also must administer it to the people. pero también él debe administrarla para la gente. In Moses' day, there was no king. En los días de Moisés no había But rey, after David's covenant, the king is central. pero después del pacto de David, el rey es central. See? ¿Ven? Okay? That's what I Bueno. mean by looking at the later covenants Esto es lo que quiero decir cuando digo que debemos Like mirar a los glasses pactos posteriores that let you see the earlier covenants in a new way. como lentes que te permiten ver los pactos anteriores en una nueva manera. And the same is true for the new covenant in Christ. Y lo mismo es verdad en relación con el nuevo pacto en Cristo. It does not throw away the earlier El covenant, nuevo pacto no desecha los pactos but it anteriores, is like glasses. pero es como lentes. The teachings of the New Testament, Las enseñanzas del Nuevo they are like Testamento glasses son lentes that help us look at the older covenants que in a nos new ayudan way. a ver a los pactos anteriores o más antiguos en una nueva manera. So we don't want to go back to the old covenants Así que no queremos ir de regreso a los as if, pactos as if we antiguos lived back then. como si viviéramos en ese entonces. That would be wrong. Eso estaría mal. There's only one sacrifice, Solo hay un and sacrificio. that's Christ. Es Cristo. Only one king, Solo un rey. that's Es Christ. Cristo. Only one people of God, Solo un pueblo de Dios. the church. La iglesia. Okay? There. So we don't want to go back, No queremos ir de regreso, but we don't want to forget the past. pero no queremos tampoco olvidar esos pactos. Because God teaches us through it also. Porque Dios nos enseña eso también. This A is través why- de esos pactos nos this is why enseña. Jesus said in Matthew chapter 5 verse 17,
Eso es la razón por la que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Do not think I came to destroy the law or the No prophets. piensen que vine a abrogar la ley o los I profetas. did not come to destroy them. Yo no vine a I came to destruirles, fulfill yo them. vine a cumplirlos. And Y anyone who teaches anyone to ignore the least of the commandments cualquiera que enseñe a alguien a no obedecer aún el menor de los mandamientos of Moses de Moisés will be least in the kingdom of será heaven. el menor en el reino de los cielos. Those are the words of Jesus. Esas son palabras de Jesús. So do not ever say, Así que nunca digan, no me importa, I don't care. es el Antiguo Testamento. Sí, es el Antiguo Testamento, no me importa. ¿Entiende? Jesús dice, no way, José. Eso Diga dijo sí Jesús. a Moisés. Diga sí. ¿Ok? Pero con los lentes de Cristo y Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Qué bueno. Perfecto. Okay? All right. Now, Ahora. I promised you we were going to look more deeply into covenants, Les prometí que íbamos a ver un poco más profundamente el asunto de los pactos and we will y lo vamos a hacer right now. ahora. But we're also going to return to the top Pero luego también vamos a ir a regresar a la superficie, because this is the issue. porque este es el asunto. We are trying to interpret the Bible, Estamos tratando de interpretar la Biblia. and the Bible is made up of books Pues la Biblia está formada por libros, that are the islands. que son las islas. Okay? So, what are they like? ¿Cómo son esos libros? Imagine it this way. Imagínenlo de ese modo. They all represent the kingdom of God. Todos representan el reino de Dios. Every book in the Bible Cada libro de la has Biblia one common purpose: tiene un propósito común, to advance the kingdom of avanzar God el on reino de earth. Dios en la tierra. That's true of all of them. Es verdad esto acerca de todos They were ellos. all written in one way or another to advance the kingdom of God Todos on fueron earth. escritos en una manera o en otra para avanzar el reino de Dios. And they did this Hicieron eso according to the principles of the covenants de acuerdo a los principios de los pactos, under which they were written. bajo los cuales fueron escritos. So imagine for a moment Así que imaginen por un which momento covenants qué pactos, were Bible books written under. sí, bajo qué pactos fueron escritos los libros de la Biblia. Was anything written in the days of Adam? ¿Fue escrito algo en los días de Adán? Diga no. No, okay. Nothing in the Bible anyway. Nada en la Biblia. Okay. No Bueno, Bible books. no hay libros de la Biblia escritos en ese tiempo. Noah's covenant? Bajo el pacto de Noé, No. No. Abraham? de Abraham, No. What's the first covenant that books of the Bible were written under? ¿cuál fue el primer pacto bajo el cual los libros de la Biblia fueron escritos? Moisés. Moisés. Okay? That's very important. Eso es muy importante. You cannot read Genesis without remembering that it comes from Moses. No puedes leer Génesis sin recordar que viene de Moisés. So when Noah is told, take this many clean animals and take this many unclean animals, Así que cuando Dios le dijo a Noé, toma pues tantos animales limpios y tantos inmundos, those words were defined for the readers of Genesis pues esas palabras fueron definidas para los lectores de by the Génesis law of Moses. por la ley de Moisés. See? ¿Ven? See? ¿Sí? Okay. So you cannot understand Genesis without remembering it comes from Moses. Así que no pueden entender Génesis sin recordar Exodus. que viene de Exodus, Moisés. lo mismo. Éxodo, lo mismo. Leviticus, Levítico, lo mismo. Numbers, Números, lo mismo. lo mismo. Deuteronomy, Deuteronomio, lo mismo. lo mismo. Okay, now after that, Ahora, después de esto, books are written under another covenant. los libros fueron escritos bajo otro pacto. Can you guess which covenant it is? ¿Pueden adivinar qué pacto era? David. David. Now don't misunderstand me. Ahora, no me malentiendan. The history of a book like Joshua, La historia de un libro como Josué it deals with events
Pues trata con that eventos occurred before David's time. que ocurrieron antes del tiempo de But David. the evidence is Y la evidencia that es the book was written que el libro fue escrito after the covenant with David. después del pacto de David, con David. So to understand the book of Joshua Así que para entender el libro de and Josué its emphases, y su you énfasis, have to remember the covenant with David tienes que recordar el pacto con David and Moses y and con Abraham Moisés y and con Abraham Noah y and con Adam. Adán, con Noé y con Adán. The same is true of Samuel. Lo mismo es verdad acerca de Samuel. The same is true of Lo Chronicles. mismo es verdad acerca de The Crónicas. same is true of Isaiah. Lo mismo es verdad acerca de Or Isaías Jeremiah. o Jeremías. All the prophets, Todos los profetas, those books were written esos libros fueron escritos. under the authority of the Davidic covenant. Fueron escritos bajo la autoridad del pacto davídico. This is why Isaiah emphasizes the throne of David. Esta es la razón por la cual Isaías enfatiza el trono de David. This is why Jeremiah talks about the temple, the temple. Esta es la razón por la cual Jeremías habla acerca del templo, del It's templo. all about what happens once Israelites have a king. Se trata de aquello que sucedió cuando una vez que los And that's israelitas ya true- tuvieron that's- un rey. That's true of Ezekiel Es verdad también acerca and de even Ezequiel Malachi. y aún de Malaquías. So there are two Old Testament covenants under which Old Testament books are written. Así que hay dos pactos del Antiguo Testamento bajo los cuales los libros del Antiguo Testamento fueron escritos. Moisés, y David. David. Okay, and then we have the New Testament, Y entonces tenemos el Nuevo which Testamento. is all written under the influence of the New covenant. Pues todos estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos bajo la influencia del Nuevo Pacto, See? ¿verdad? Entiende eso. ¿Entiende esto? It's Sí. very important for you Es muy importante para ustedes because those covenants set the parameters. porque esos pactos establecen They los give, perímetros, they give guidelines dan for directrices how to understand those books. para cómo debemos entender esos libros. So here is Judges. Por ejemplo, aquí está el Okay. libro de Jueces. It's written under the covenant with David. Fue escrito bajo el pacto con David. So now we understand Ahora ya podemos why the entender first chapter of Judges porque el primer says capítulo de Jueces dice, Judah must lead Israel Judá debe liderar a Israel, because David is from Judah. porque David es de Judá. And we understand why the last chapters Y entendemos por qué los últimos repeat capítulos 4 times repiten 4 that the veces problems que during los this, problemas durante ese during tiempo, this earlier history, durante esa historia the temprana, problem was that Israel had no king. el problema fue que Israel no tenía rey. Okay? We also understand why Benjamin, the tribe También of Benjamin, entendemos por qué Benjamín, la tribu de Benjamín, in that book of en Judges ese libro de is Jueces, horrible. es horrible. It's horrible. Es horrible. They were idolaters, Eran idólatras. and a Levite led them into idolatry. Un levita les guió en la idolatría. The Levite's concubine was raped to death La concubina de levita fue violada hasta la muerte by Benjaminites. por benjaminitas. God cursed them, Dios les maldijo. and so they had to find new wives. Así que tuvieron que encontrar nuevas esposas. So they go and they kidnap a lot of young women. Y entonces van y secuestran a jovencitas. Benjaminites are bad people Los benjaminitas eran los malos in the book of en Judges, el libro de los like jueces. super bad, Súper malos. like the Joker. Como el Joker, el guasón, Okay? el bromas, no como el bromas. Okay? If you don't know what that is, forget it. Si no saben qué es eso, olvídenlo. Don't watch the movie, it's terrible. No vean la película, es terrible. Okay? You'll have nightmares from Van a it. tener pesadillas. But they're like the Joker. Pero son como el Joker. Why does the book of Judges emphasize that? ¿Por qué el libro de jueces enfatiza eso? He is writing to support the house of David Porque está escribiendo para apoyar la casa de David, under the covenant with David. bajo el pacto davídico. And who was David's greatest competitor ¿Y quién era el más grande competidor de for the David throne of Israel? por el trono de Israel? Saul Saúl and his descendants. y sus They descendientes. always thought Saul Ellos siempre pensaron was que the era first Saúl. king. Él fue el primer has rey. got to be the best king. Él tenía que ser el mejor rey. And we want his children on the Queremos que throne. sus hijos estén sobre el And the trono. Benjaminites said, we will be better leaders than the Judahites. Y los benjaminitas decían, vamos a ser nosotros mejores líderes que los and judaítas. the book of Judges says, no way, Y Jose. el libro de jueces dice, no, güey, José, ¿Está para bien? nada. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Okay, I'll give you one more example. Les voy a dar un ejemplo más.
No, I won't. No, No, no I'll se los do voy a that dar. in a moment. Haremos eso en otro momento. Okay, now I hate to do this in some ways, Odio hacer esto en algunos respectos. but I understand that when we start talking about the books of the Bible, Porque entiendo que cuando empezamos a hablar acerca de los libros de la Biblia, we are dealing now with how to interpret books of the Bible. empezamos a enfocarnos en cómo interpretar los libros de la and Biblia. we do that a lot. Y hacemos eso mucho. Okay, the kingdom of God can sound sort of theoretical. El reino de Dios puede sonar así como And muy even teorético. covenants can sound somewhat theoretical. Y aún los pactos pueden sonar de algún modo muy But teoréticos. in the books of the Bible, Pero en los libros de la you Biblia get specific applications of God's kingdom and covenants to specific situations. En los libros de la Biblia tenemos aplicaciones específicas del reino de Dios y de los pactos de Dios. They are the islands that stick their noses out of the water. Estas son las islas que sacan su nariz por encima de la superficie. And every book in the Bible has a purpose Y cada libro de la Biblia tiene un propósito and an audience. y una audiencia. And they are moving the kingdom of God forward Y están avanzando, moviendo hacia adelante el reino de Dios. under the guidelines of their current covenant, Bajo las directrices del pacto en ese momento. so that people will know how to live for God. Para que la gente pudiera saber cómo vivir bajo Dios. And so it gets to be very practical. Así que llega a ser algo muy práctico. And even every time I go through this with people, Y cada vez que hablo de esto con la gente, the question comes up, la pregunta siempre and it did even yesterday. surge. Y aún ayer surgió. When we talk about covenants, Cuando hablamos acerca de los pactos, we know that they all have blessings and curses in them. sabemos que todos ellos tienen bendiciones y maldiciones. So once we say that, Una vez que decimos then the eso, question is, la pregunta es, well, are Christians cursed by God sometimes? ¿los cristianos son malditos por Dios alguna And then vez? the next question Y la is, siguiente pregunta does es, this mean you can lose your salvation? ¿significa esto que puedes perder tu salvación? So we have to stop for a moment Así que tenemos que detenernos por un and momento talk about something that will confirm what you already believe y vamos a hablar de algo que va a confirmar algo que ustedes ya creen. as Presbyterians. Como At least presbiterianos. I hope you do. I hope you believe that. Yo espero que ustedes crean esto. But Pero, it will be pero in terms of God's covenants. vamos a hablar de esto en términos de los Okay? pactos de Dios. And it's this topic, Y es este tópico, the people of the covenant. el pueblo de los pactos. Okay? Who is counted as the people of the covenant? ¿Quién es contado como parte del pueblo de los pactos? Okay. So I've already told you Yo ya les dije yesterday, ayer, everyone todos is in covenant with God están en pacto con Dios, under Adam and Noah. bajo Adán y Noé. Israel had a special place. Israel tenía un lugar especial. They were the people of God, Ellos eran el pueblo de the Dios, people of the covenants, el pueblo del pacto, under Moses, bajo Moisés, bajo Abraham, Moses, Moisés and David. y David. See? ¿Sí? Sí o no? Sí. Diga sí, por favor. Okay. No dormir, no dormir. Okay. So the people of those covenants Ahora, el pueblo de esos is pactos different than the universal first two covenants. es diferente de los dos pactos And then, universales. of course, we have the new Y covenant. entonces, por supuesto, tenemos el And nuevo pacto. we will see this in Jeremiah 31 Y in a vamos a few ver esto moments. en Jeremías 31 en unos momentos. It was also made in Jeremiah 31 Fue hecho también en Jeremías explicitly. 31. The new covenant 31. was with the house of Israel and the house of Judah. Se dice explícitamente que ese pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. I know you think it was made with Gentiles, but no way. Yo sé que ustedes piensan que ese pacto fue hecho con gentiles, pero de ningún modo. Only Gentiles who come into Israel. Que fue hecho solamente con gentiles. And that was true Bueno, fue hecho con gentiles que venían a Israel. and that was true during the days of Abraham Y and eso fue David verdad also. en los días de David, Abraham, Abraham, Moses, and David Moisés also. y David. The new covenant is also with Israel and Judah. El nuevo pacto también es con We Israel will y con see this. Judá. You can look at Jeremiah 31:31. Pueden ver esto en Jeremías 31:31. I will make a new covenant Haré un nuevo pacto with the house of Israel con la casa and de with the Israel house of Judah. y con la casa de It says Judá. it explicitly. Lo dice explícitamente.
So the new covenant in Christ Así que el nuevo pacto en is Cristo still with Israel, todavía es con Israel, Abraham Abraham and his y descendants. sus descendientes. That's why you had to become a descendant of Esa es la razón por la cual Abraham in ustedes order to tenían be que in the new llegar covenant. a ser parte de la simiente de Abraham para formar parte o para estar en el nuevo pacto. See? ¿Verdad? Okay. The same was true in the days of Moses, Lo mismo fue verdad en los días de Moisés, in Avram, de Abraham and in David. y en los días de David. There were always Gentiles coming into Israel. Siempre había Always. gentiles que venían a Jerusalén. Some famous ones. Algunos famosos. Rahab. Rahab, See? ¿sí? Ruth. Ruth. See, those are famous ones. Ellos son famosas. Okay? So they come under the covenants. Ellos vinieron para estar bajo el With pacto Israel. de Israel. Okay? But there are many, 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 many more. Pero hay muchos más. Because you can see their names in genealogies Porque pueden ver sus nombres en and their genealogías. Gentile names. Y hay nombres gentiles. And remember, Y recuerden, Israel was always wanting to conquer more and more lands. Israel pues siempre quería conquistar más y más y más tierras. And they did. Y lo hicieron. And those people came under the covenants with Y Israel. esas personas, esos pueblos vinieron a estar bajo el pacto, los pactos de Israel. See or no? Okay? So don't think that the New Testament is somehow different. No piensen que de algún modo el Nuevo Testamento es It's diferente. a new covenant made with Israel, Es un nuevo pacto hecho con Israel. and Gentiles are Y included los gentiles son when they incluidos become the children of cuando Abraham, llegan a ser los hijos de Abraham. and when they swear allegiance to Moses, Cuando juran lealtad a Moisés. and they swear allegiance to the son of Y David. cuando juran lealtad al hijo de David. You call that Ustedes le llaman a eso believing in Jesus. creer en Jesús. They call that Ellos le llaman swearing allegiance to the son of David. jurar lealtad al hijo de David. Entiende? As if Jesus were a Gentile. Como si Jesús fuera un gentil. It's great stuff. Es grandioso. What's different about the New Testament Lo que es diferente acerca del Nuevo and the New Testamento Covenant y del Nuevo Pacto at this time en ese tiempo is that the numbers of Gentiles increased so much es que el número de gentiles aumentó muchísimo. that they far outnumbered the Jews. Que bueno, superaron el número por mucho a los judíos. See, that's the problem Ese es el problema that the New Testament has to deal with. con el que tiene que lidiar el Nuevo Testamento. Why are the Jews rejecting their Messiah ¿Por qué los judíos están rechazando and a the su Gentiles Mesías are receiving the y Messiah? los gentiles están recibiendo a su Mesías? Why would they do that? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hacen esto? Acts 15, Hechos 15, do they need to be tienen que circumcised? ser circuncidados. And James says, oh no. Y Santiago, We bueno, don't- Jacobo we don't- dijo, oh we- no, We don't want to make it difficult for Gentiles to come in. no queremos hacerla difícil para que los gentiles puedan entrar. No circumcision is required. No se requiere circuncisión. That's an interesting idea. Es una idea interesante. Making it easy for people to become Christians. Hacer que sea fácil que la gente se vuelva cristiana. And all of you men are very happy that he made that decision. Y todos ustedes, hombres, están muy felices que se haya tomado esa decisión. Because adult circumcision is Porque la a very circuncisión difficult adulta thing. es un asunto muy difícil. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Thank you, Aleluya. Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, En el Jesús. nombre de Jesús. Amen. Okay. Amen. So we have one of the biggest theological problems we have with the covenants Uno de los más grandes problemas teológicos que tenemos con los is pactos understanding how the whole Bible, es entender cómo la Biblia entera, every island, cada isla, okay, every book, cada libro, how those writers cómo esos escritores understood the people of God. entendieron el concepto de pueblo Now, de Dios. I'm going to have to do this sort of theologically rather than showing you Bible verses. Voy a tener que hacer esto teológicamente en lugar de mostrarles muchos versículos But bíblicos. let me do it this way. Pero permítame hacerlo de este modo. Let's look at the people of the covenant, Vamos a hablar acerca del pueblo del pacto. any covenant, En all un the pacto. covenants, okay, from a No, human todos los perspective. pactos. Todos los pactos desde una perspectiva humana. Okay, entiende?
Okay, what can we see about people of God ¿Qué podemos ver acerca del pueblo de Dios or people of covenant? o pueblo del pacto? Not a whole lot. No mucho. They come into covenant, Ellos entran en el pacto, any covenant in the Bible, cualquier pacto de la Biblia, by being born in it naciendo en el pacto or by as infants, o como infantes and sometimes by making professions of faith. o a veces haciendo profesión de fe. Think of it like becoming a member of your church. Piensen de esto como llegar a ser miembro de la iglesia. Okay, they come in. Así es que entran. But can you distinguish with your own eyes Pero puedes distinguir con tus propios ojos between those who have truly repented los que realmente, verdaderamente se and han those arrepentido who only have temporary y repentance? aquellos que solamente tienen arrepentimiento temporal. Can you distinguish with your own eyes Puedes distinguirlo con tus propios ojos when they first come in cuando entran al pacto between por those primera who vez. have what our theologians call temporary faith or eternal or saving Puedes faith? distinguir entre aquellos que lo que los teólogos llaman fe temporal o fe salvadora. ¿Puedes distinguir quién tiene? La respuesta es no. So when elders examine someone, Así cuando los ancianos examinan a alguien if that wants to become a member of their church, que quiere ser miembro de la iglesia, they are not judging if that person is a true believer. no están juzgando si esa persona es un verdadero creyente. Es imposible, porque no puedes ver sus corazones. ¿Sí? What are elders judging? ¿Qué están juzgando los ancianos? Do they have a credible profession of faith? Lo que juzgan es si tienen una profesión creíble de We fe. use that language for a reason. Usamos ese lenguaje por una Because razón, we don't know their hearts. porque no conocemos su We corazón. can't see them, No lo podemos ver, but we can see their lives. pero podemos ver sus vidas. And if they say the right things, Y si dicen las cosas and if correctas their lives are aligned with Christian morals, y si su vida se alinea con la moral then we'll cristiana, say bienvenido. entonces decimos bienvenido. But if they say, I want to be a member of your church, Pero si dicen quiero ser miembro de tu but iglesia, I do not believe in Jesus, pero no creo en Jesús, you'll say no. decimos no. See? ¿Ven? But you cannot see people's hearts. Pero no pueden ver el corazón de las Now, personas. that's a human perspective. Ahora, esa es una perspectiva humana. This is why you will find, even in the New Esta es la Testament, razón por la que aún en el Nuevo Testamento hallamos that someone like the Apostle Paul alguien como el apóstol Pablo will call people brothers, va a llamar a personas hermanos and then he will turn around y luego se a vuelve few chapters later. capítulos después, I'm thinking 1 Corinthians, for pensando en example, 1 Corintios por and ejemplo, he will speak to those same people, y le habla a las mismas personas, the brothers, los hermanos, and he will say, I'm not even sure y you les are dice, truly following yo Christ. no estoy muy seguro de que ustedes están realmente siguiendo a Jesús. And you need to be careful, Y ustedes tienen que ser cuidadosos, because you might be false brothers, porque quizá puedan ser falsos hermanos. and you are turning away from Y Christ. ustedes se están alejando de Cristo. Cuidado, cuidado. He calls them the church. Los llama la iglesia, He calls them les brothers. llama hermanos, He even calls them the people of God y at aún les llama times, en ocasiones el pueblo de Dios. which means in our theology, Lo que significa en nuestra teología, el pueblo de los pactos. el pueblo de los pactos. Okay? ¿De acuerdo? But they may not be true believers. Pero quizá no sean verdaderos They may creyentes. not have what we call saving faith. Quizá no tengan lo que llamamos fe salvadora. You do know that the New Testament teaches that people can have temporary and hypocritical faith. Ustedes saben que el Nuevo Testamento enseña que las personas pueden tener fe temporal o fe hipócrita. And you also know, I hope, Y yo sé que ustedes saben, that espero, our theology que teaches this. nuestra teología enseña esto. There are three main kinds of faith Hay tres clases principales de fe that our systematic theologies recognize. que nuestra teología sistemática reconoce. Temporary faith, Fe temporal, okay, hypocritical faith, fe hipócrita and saving faith. y fe salvadora. And saving faith La fe salvadora is what you want. es lo que quieres, See? ¿verdad? Okay. Even the devil has faith in some respects. Aún el diablo en algunos respectos tiene fe. He believes God is one. Remember that? Él cree que Dios es uno. ¿Recuerdan eso? And James says if you believe that, that's good, Santiago dice, si lo crees, But qué it's not bueno, enough. pero no es suficiente. because faith that only says that and does not
have good works, Porque fe que solamente afirma eso, It's- pero no tiene buenas obras, it's dead faith. fe muerta. And you remember the parable of the sower and the ¿Recuerdan la seeds? parábola del sembrador y las semillas? You have 4 characters. ¿Recuerdan? Había 4, The first one Caracteres. has no response. primero, no, 4 personajes o 4 The tierras. second one receives- Primero, no respuesta. The second one is really excited and receives the word, Segunda, al principio muy emocionada, recibe la palabra. but then falls away. Pero luego, pues se va. The se third aleja. one Tercera, also receives the word, también recibe la but the palabra. weeds of the cares of this life Pero choke the life out los of him. espinos, dice la palabra, las malezas de este mundo, And de los, only number 4 pues ahogan la palabra. Y solamente número 4, has permanent faith. solo el número 4 tiene fe What we permanente. call in our tradition Es lo que llamamos en nuestra tradición saving faith. fe salvadora. Entiende esto. Sí. Do not be afraid of those kinds of verses in the New Testament. No tengan miedo de esa clase de versículos en el Nuevo Testamento. I know when you have an argument with an Arminian, Yo sé que cuando discuten con un arminiano, you hope that they don't know those verses. esperan ustedes que ellos no conozcan esos But they versículos, do. pero sí los conocen. And they're everywhere in the New Están Testament. en todas partes en el Nuevo Let him Testamento. who thinks he stands take heed lest he fall. Dice el apóstol Pablo, tengan cuidado que el que afirma, el que dice estar firme, mire que no caiga. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corintios 10. Okay? There are people who have been bought and are cleaned up like a pig, Hay gente que han sido comprados y limpiados como un cerdo. but they stay clean for a while Se mantienen limpios por un and tiempo, then they go right back to the mud. pero luego van de regreso al lodo. They are dogs Ay, son como perros. who eat their own vomit. Comen su propio vómito. Who said this? ¿Quién dijo esto? Pedro. See? See? Oh no. I mean, it's New Testament. I don't know. Es Nuevo Testamento. Yo qué sé del Nuevo Testamento. No sé No sé. nada sobre eso. So, 1 Peter 3, I believe it is. No, Creo que es primera de One. Pedro 3 o 1. ¿Cuál es? I know it's 1, 2, 3. It's very short. You can 1, find 2, it. 3. Muy corto. Lo pueden encontrar. You can find it in about 5 seconds. Pueden encontrarlo en Okay? 5 segundos. Okay? But this is talking about people in the church. Pero Pedro está hablando de gente, y bueno, eso está hablando de Okay. gente en la iglesia, dentro de la iglesia. Of course, we know 1 John chapter 2, verse 19, Por supuesto, conocemos 1 de Juan 2:19, which is talking about apostates. que habla acerca de los And it apóstatas. says, they went out away from us Dice, ellos salieron de nosotros because they were not of us. porque no eran de nosotros. If they had been of us, Si hubieran sido de nosotros, they would have stayed with ellos us. hubieran permanecido con But they nosotros. went out, Pero salieron so it will be clear para que pueda ser claro that they were not que no truly eran de of us. nosotros. That's temporary and hypocritical faith. Eso es fe temporal y fe hipócrita. But the kind of faith that saves Pero la clase de fe que salva endures to the end. persevera hasta el fin. So when you look at the people of your church, Así que cuando miran a la gente de su iglesia, your covenant people, su gente del pacto, you can say with a clear mind, pueden decir con una mente clara, these are the people of the covenant. este es el pueblo del pacto. But I don't know Pero if yo they no have sé saving faith or si not. tienen fe salvadora o no. I think they do. Pienso que sí, At least my elders do. al menos mis ancianos lo At least I piensan. hope they do. Por lo menos espero But que así sea. sometimes you will begin to wonder, Pero do algunas they? veces empiezas a preguntarte, just like the Apostle Paul ¿realmente did. tienen fe salvadora como el apóstol Pablo? This does not mean that you lose your salvation. Esto no significa que pierdes tu salvación. Saving faith is permanent La faith. fe salvadora es fe permanente. And saving faith will lead to salvation. Y la fe salvadora va a guiar a la So salvación. we don't believe you can lose it, Así que no crean que puedes perder la but we do salvación. believe you can question it. Pero si crees que puedes And cuestionarla everyone in your church is in danger. y puedes darte cuenta que cada persona en tu iglesia That está when en the peligro. problems come in their lives, Que cuando problemas vienen a su vida, when temptations come in their cuando las lives, tentaciones vengan a su vida, they can turn away from Christ están en peligro de alejarse de and Cristo demonstrate y demostrar así that they never had de que saving nunca faith. tuvieron fe salvadora. And when they do, Y cuando lo they hacen, will come under van a estar the bajo curses las of God's maldiciones covenants. del pacto de Dios. Now, the Lord looks, let me say this. Permítame decir esto.
It's good to think this way also. Es bueno pensar acerca de esto de esta manera. What can happen to these people in this world? ¿Qué le puede pasar a estas personas en este mundo? And what can happen to these people in the world to come? ¿Y qué le puede pasar a esas personas Okay? en el mundo Well, in venidero? this world, they can come under all kinds of troubles, En este mundo pueden estar bajo all toda kinds clase of de curses, problemas, de maldiciones, all kinds of blessings, toda clase de as bendiciones, God decides. como Dios desee. And often, that is something we cannot figure out why He does what He Y a does. menudo no podemos darnos cuenta o entender por qué hace lo que hace. When a true believer comes under the curses of God, Cuando un verdadero creyente está bajo las the book maldiciones of de Dios, Hebrews tells us it is for discipline, el libro de Hebreos nos dice que es para su to disciplina, teach us, para and enseñarnos, to save us, para salvarnos, so we do not wander away. para que entonces nosotros no nos alejemos. See? ¿Verdad? Okay. Now, in the world to come, Ahora en el mundo venidero, those who have saving los que faith tienen fe salvadora and who endure to the y end, que perseveren hasta el they will fin, receive the blessings of the new world. ellos van a recibir las bendiciones del mundo venidero, Nothing del but nuevo mundo. blessings in the new world. ¿No? Nothing but blessings. No, in nada the new sino world. bendición en el mundo venidero. But those who have temporary faith, Pero los que tienen fe temporal they will be cursed in the world to van a come. ser malditos o maldecidos en el mundo venidero. They will be excluded Van a ser excluidos and thrown into darkness. y van a ser echados a las tinieblas. Okay? ¿De acuerdo? All right. Now, let's go to the other side. Vayamos al otro lado. God's perspective. La perspectiva de Dios. Okay? Now, you have people in the covenant, Bueno, tienes gente en el pacto, but God has an advantage over you and me. pero Dios tiene una ventaja sobre ti y sobre mí. He knows which people in the covenant Él sabe qué personas dentro del pacto that He has said they are just. Él ha dicho son justos. Remember what justification is? ¿Recuerdan lo que justificación es? It's God declaring Es Dios that declarando someone is righteous que alguien es justo because of the righteousness of Jesus. debido a la justicia de su Hijo Jesús. Messiah's righteousness is La is justicia imputed to del them. Mesías es imputada a ellos. It is not something that happens on the earth. No es algo que ocurre en la It tierra, is something that happens in the royal court of heaven, es algo que ocurre en la corte real del cielo, where the divine king sits on a throne donde el Rey Divino se sienta en el and he trono, renders a judgment, y donde Él hace sus an juicios, infallible judgment. juicios infalibles, un juez infalible. This person has faith. Y Él dice, esta Saving persona faith. tiene fe salvadora. The gavel goes down Y entonces viene el mayal, se llama, in the ¿verdad? king, by the El king in martillo del heaven, juez, dice, and por he decreto del rey. says he is justified. Él dice, es justificado. Abraham believed the promise of God, El que cree, bueno, Abraham creyó la and it promesa de was Dios rendered, y entonces le fue contado, his faith was rendered righteousness. su fe fue contada por justicia. Mayel, ¿verdad? Mayel, sí. When God does that, Cuando Dios hace it's eso, permanent. es permanente. And he knows who in the covenant Y community Él sabe quién en la comunidad del has that pacto kind of faith. tiene esa clase de fe. You don't. Ustedes no lo saben. Big difference. Gran diferencia. So, what happens to these people Así que, ¿qué le pasa a estas personas in this world? en este mundo? God will discipline everyone in the church, Dios va a disciplinar a todos en la iglesia, everyone in Israel. todos en Israel. Okay, the children of Abraham, Los hijos de Abraham he will discipline them. los va a disciplinar. Those that are not saved Y los que no son salvos or justified, o justificados, God will give them curses in their lives Dios les va a dar maldiciones en sus and vidas blessings in their lives y bendiciones en sus as vidas, he wishes. como Él desee, Not as we wish, no como but as deseamos, he wishes. sino como Él desea. Él es el rey. Okay? He determines this, not you and me. Él determina esto, no tú y yo. Okay? But we know something. Pero sabemos algo. In the world to come, En el mundo venidero, those who remain unjustified, aquellos que permanezcan sin ser they will be justificados excluded van a ser and excluidos thrown into darkness. y van a ser echados a las tinieblas. But those who are Pero justified aquellos now, que son justificados ahora, God will also give them blessings Dios también les va a dar and bendiciones. curses in this life, Bueno, en esta vida tendrán bendiciones y as He maldiciones, wishes. como Él lo desee.
It's not a machine. No es una máquina, no es It's as mecánico. he wishes. Es como Él lo By desea. his wisdom. Por and su by sabiduría, his goodness. por su bondad, As the great king of all creation. como el gran rey de toda la creación. And sometimes that means Y a veces eso significa we don't understand que no entendemos why we por are qué suffering bad estamos things in sufriendo life. cosas malas en la vida. This was Job's problem. Ese fue el problema de Job. It was also Peter's problem. También era el problema de Pedro. And Jesus told him, Y Jesús le dijo, he said, remember, Satan has asked permission from God to sift you like wheat. ¿recuerdan que Jesús dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para sacudirte ¿Sí? como el trigo? See, Jesus is in the court. Jesús está en la corte. He sees Satan, Él ve a Satanás, who is in the court. está en la corte. And just like with Job, Y como Job, Satan asked permission from God. Satanás pide permiso a Dios. Can I test him? Puedo probarle, He will fail. va a fallar. And so God says, yes, Y Dios dijo, sí, test him. pruébalo. No me importa. Okay? And then Jesus assures Peter of this. Pedro le asegura a Pedro de esto. You are not going to be condemned forever by God. No vas a ser condenado para siempre por Because Dios. I Porque yo will be praying for estaré you. orando por ti. That's magnificent. Eso es magnífico. Do you see how that's kingdom talk? ¿Pueden ver cómo esto es lenguaje de reino esto? Imperial talk? Lenguaje imperial. Sí o no? Sí, bueno. Fantastico. But justified people Pero la gente are justificada sometimes cursed by God. a veces reciben esas maldiciones de But we Dios. know the blessing that comes from that. Pero ya sabemos que de eso viene bendición. It disciplines us. Porque nos disciplina. And you say, wait a minute, Y dice, un momento, God might curse me? Dios podría maldecirme a All mí. that means is this: Todo lo que esto significa es esto. bad things are happening to you. Que cosas malas te suceden. Those are curses. Esas son las And maldiciones. yes, that includes sickness. Y a veces eso incluye Yes, that enfermedad. includes death. Y sí, incluye Yes, that muerte. includes poverty. Incluye And yes, pobreza. that includes all kinds of things that the Sí, Bible incluye lists. toda clase de cosas que la Biblia Okay? enlista. Attacks, Ataques, all kinds of things. toda clase de Okay? cosas. There's a long list of curses Hay and una blessings in the larga Bible. lista de bendiciones y maldiciones en la And in Biblia. this life, Y en esta vida you can experience those things. puedes experimentar esas But the cosas. good news is this: Pero las buenas nuevas son if estas. you are truly Si eres justified, verdaderamente God justificado, will use them for your good. Dios va a usar esas cosas para tu bien. It teaches you how to be faithful, Te enseña cómo ser fiel, how to trust in Him. cómo confiar en Él. It doesn't mean, however, Sin embargo, no significa that you have necessarily done something wrong to deserve it. que has hecho algo necesariamente malo para merecerlo. So I have to remind you of something that's all through the Bible. Tengo que recordarles de algo que es verdad a lo largo de la Biblia. Covenant curses Las bendiciones del are pacto given by God son dadas por Dios according to His wisdom. de acuerdo a su sabiduría. Sometimes A veces it is because of what you do. es por algo que has hecho. Es verdad, Es verdad. okay? But sometimes Pero a it is veces because the people with whom God associates you in His se mind, debe a que la gente con la que te asocias en esta vida, that they have done bad things. ellos han hecho cosas And malas. because you're a part of that Y group, porque eres parte de ese you grupo, also experience those tú curses. también experimentas esas I maldiciones. expect my country Yo espero que mi país to go under many curses, esté bajo muchas and maldiciones. I will not be excluded from No voy a ser those excluido de eso, unless God just decides I will be. a menos que Dios decida que voy a ser If there is a excluido. nuclear war, Si hay una guerra nuclear, I will die too. voy a morir también. Wait a minute, you can't hurt me. I'm a child of God. No, espera, no me puedes lastimar porque soy un hijo de Dios. No way, Jose. Amigo, I will die too. también yo voy a morir. I got COVID. Me dio COVID, I almost died too. casi morí también. But unlike the unbelievers who died of COVID, Pero a diferencia de los incrédulos que mueren de COVID, COVID became a blessing to me. el COVID llegó a ser una bendición para mí. Entiende eso.
Okay, there's the difference. Ahí está la So diferencia. sometimes because of what we do, yes. Sí, a veces es por lo que hacemos. Sometimes because of the way God associates people in His mind with each other. Y a veces es por la manera en que Dios en su mente asocia a las personas el uno con el otro. He's a gringo. Ese es un gringo. He's a part of the group. Es parte del grupo. You can see that all through the Bible. Pueden ver eso a lo largo de la Biblia. You say, why did God kill the whole city? Was everybody a demon? ¿Por qué Dios mató toda una ciudad? ¿Eran todos demonios? No. No, They lived in the city. porque vivían en la ciudad. Okay? Happens all the time. Pasa todo el tiempo. And then sometimes Pero a veces the curses of covenant las maldiciones del come pacto on us vienen sobre nosotros because we are part of the fallen human race. porque somos parte de la raza humana caída. Everyone in this room Todos en este is cuarto, going to die. todos vamos a morir. Everyone. Todos. Unless Jesus comes back. A menos que Jesús regrese. Don't count on it. No cuenten con ello. You're going to die. Vas a morir. And it's not going to be a wonderful thing. Y no va a ser algo maravilloso. Why are you going to die? ¿Por qué vas a morir? You're a Christian. Eres un You cristiano. love Jesus. ¿Amas a Jesús? Why are you going to die? ¿Por qué vas a morir? Why am I going to die? Porque yo voy a morir The curse that was put on por the la earth maldición que fue puesta sobre la in the tierra days of Adam. en los días de Adán. So just because you are still in this world, No porque todavía estés en este mundo. part of the fallen human race, Bueno, solo porque eres parte de la raza humana. bad things happen. Solo por eso cosas malas te ocurren. But the glory is this. Pero la gloria es esto. Even in the death of the true believer, Aún en la muerte de un verdadero creyente there is blessing. hay bendición.